Bueno, vamos a enseñaros en este vídeo cómo hacer un cambio de unos flejes en una máquina de bobinas. Espero que os haga de ayuda. Vamos a cambiar un fleje que se ha partido de la máquina. Normalmente suele ser más el trasero que el delantero y vamos a ver cómo podemos cambiarlo de una forma rápida y sencilla. Normalmente los flejes se parten por varios motivos. El más común, cuando vienen de fábrica, cuando vienen con el fabricante, normalmente es por darle tensión. Le hemos dado una tensión extra y entonces ha partido el fleje, ¿vale? Por tocarlos. ¿Por qué? Porque deberíamos tocarlos siempre con una fuente con parámetros, ¿vale? Los cuales nos van a indicar qué tensión máxima podemos darle, ¿vale? Por lo tanto, mi recomendación número 1 es no tocar las máquinas como vienen de fábrica, ¿vale? Vamos a proceder. Normalmente, para ver la dimensión, yo en este caso lo bueno que tengo es que son una máquina de ales y flejes de ales. Normalmente los flejes en grosores, normalmente suele haber en el mercado 16, 18 y 20. Lo más estándar, lo que todo el mundo ahora mismo está trabajando en el mercado realmente es 16, que 16 hablaremos de este espesor. Más grueso, 20 sería más grueso y 16 sería más fino. Cambiaría el comportamiento completamente de la máquina de un fleje de 16, 18, 20. Entonces mi recomendación siempre 18, que es prácticamente el 90% de lo que fabricantes a nivel mundial ponen en sus máquinas. ¿Cómo cambiar el fleje? Sobre todo temas de medidas. En este caso lo tenemos muy fácil porque es el fleje delantero y solamente vamos también a cambiar el trasero para que lo veáis y que tiene un poquito más de técnica cambiar el trasero que el delantero. Lo primero es que aunque el fleje estuviera partido, lo sacaríamos, lo uniríamos y veríamos el tamaño. Como podemos comprobar, este sería el tamaño correcto. También tenemos otros tipos de flejes que se llaman también flejes corredizos, que podría ser, esto es un fleje corredizo, ¿vale? Que nos da un poquito más de juego a veces a la hora de poder adelantar o atrasar, que nos valdría tanto casi para línea como para relleno. Depende del tipo de máquina. ¿Por qué? Porque las máquinas de relleno, por ejemplo, tendríamos un espacio mucho mayor. De hecho, normalmente hay flejes para líneas, para rellenos, incluso para sombras. Por ejemplo, esto es la diferencia de un fleje de línea a un fleje de relleno. La estampación del tornillo sería más adelantada. El fleje sería exactamente el mismo, ¿ok? Entonces, en este caso, para elegir un fleje, el tamaño, lo más normal es que nos digáis el fabricante que tiene la máquina, nos damos un fleje de su propio fabricante. Este fleje es de la Europaulini, aunque hay muchas más marcas también que comercializamos. Este, como podéis comprobar, no valdría. ¿Por qué? Si ponemos el fleje más grande, lo que no va a pasar es que se nos va a descentrar el martillo, se va a adelantar y no va a quedar centrado, ¿vale?, la aguja en el tubo. Se va a quedar muy adelantado. Modificar el martillo es un error. El martillo no se debe modificar. En todo caso, sería siempre el fleje lo que habríamos que poner, ¿vale? Limpieza, siempre es interesante quitar los residuos que pueda haber de suciedad para que el fleje apoye lo mejor posible. Lo bueno que tenemos es que es el fleje delantero, pero igualmente, repito, vamos a cambiar los dos. Las herramientas, por ejemplo, son esenciales para que todo vaya más rápido y más preciso. Igualmente, el fleje trasero también, para darle tensión, lo vamos a cambiar, ¿vale? Para poder verlo. O sea, vamos a poner los nuevos. ¿Cómo hacemos? El fleje tiene, si os fijáis, por ejemplo, cuando tengáis un fleje, tiene dos posiciones. Una tiene corte y otra no tiene corte. El corte siempre hacia abajo, como en este caso. El martillo, igualmente, habría que limpiarlo un poquito, ¿vale? Por lo que hemos dicho. En este caso estamos viendo que la bobina pesa perfectamente, hace completamente el redondel, o sea, eso sería perfecto. Sabemos que no tenemos que tocar la pegada del martillo junto con la bobina. Igual pasa lo mismo en el fleje delantero. Hay una parte que tiene corte, que sale por la estampación, y otra parte de la trasera. Para doblarlo hay herramientas y demás. Yo lo que hago es simplemente, ahora lo veremos, un poquito con el dedo, le doy un poquito de forma, simplemente, un poquito de forma. Luego también tenemos más tipos de flejes, como puede ser flejes sin estampar. Necesitáis la herramienta para estampar, entonces este tipo de flejes te valdría para cualquier máquina. ¿Por qué? Porque podemos estamparlos a nuestro gusto, a nuestra necesidad de la máquina. En este caso, como repetía, con una buena herramienta es mucho más sencillo trabajar. Destornillador.
levantamos. La tensión del fleje delantero, vale, esto simplemente es un resorte, lo importante va a ser el trasero, la tensión que le demos en el fleje trasero. ¿Por qué? Porque de origen, de serie, viene sin tensión ninguna, entonces hay que darle un poquito de tensión, ya que el fleje trasero es el que nos va a hacer el tema de rebote, ¿vale? Lo que hacemos es, esto es recomendable no pasarnos en tensión. Si ahora mismo lo hago sin tensión, de hecho lo voy a hacer para que lo podáis comprobar. Como os he comentado, no le da tensión todavía al fleje para que veáis la diferencia de cómo va a trabajar. Vamos a ver cómo funciona, qué parámetro nos da sin darle tensión al fleje trasero. Como podéis comprobar, 44, 100, 127. 127 estamos hablando de solo golpes por segundo. Está bien, sería para una línea media, de un golpe muy suave, pero 44 estamos hablando que es una tensión muy baja. Esto es un duty, esto es un porcentaje de circuito abierto, circuito cerrado, circuito abierto, circuito cerrado. Nos está midiendo las tensiones que tenemos en los flejes. Todo lo que sea acercarnos a 50 sin pasarnos de 50 sería perfecto. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de 50, ese porcentaje estamos hablando de contratensión. El caso es que vamos a partir uno de los flejes. Digamos que sería como potenciar un coche al máximo posible en caballos hasta que nos dice una máquina que va a reventar, ¿no? Pues esto sería igual. Los fabricantes más o menos te dejan una media de un 48, más o menos de media, 49, 47, pero no por debajo de eso porque si no la máquina va muy blanda, muy suave, demasiado. De hecho, a 6,5 está cagada la máquina, está muerta prácticamente. Vamos a darle tensión para que veáis cómo cambia el resultado, ¿vale? No tiene por qué llegar a verse doblado el fleje, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto ya tiene, las máquinas antiguas sí, pero todas las máquinas nuevas, las nuevas construcciones ya tiene una posición realmente no paralela al chasis, ¿vale? Entonces ya es mucho más cómodo. Tenemos un guía martillo que nos va a decir exactamente la posición que tendría que estar. También se puede hacer con un tubo trasero, ¿eh? Esta pieza tendría que entrar dentro del martillo. Lo que pasa que Alex Rodríguez, en este caso, y nosotros tenemos una herramienta diferente, la cual yo ya tengo por antemano dejarle 2 milímetros de margen de rigor, ¿vale? Le estoy dejando 2 milímetros, si se puede apreciar, le estoy dejando 2 milímetros de margen de rigor para que no entre, porque si entra, el espacio que nos tenemos aquí es muy poco, entonces la máquina iría más rápido y con mucho más fuerza. Le hemos dado un poquito de tensión, vamos a ver cómo andamos. Perfecto, es como lo dejaría un fabricante, tiene un gran recorrido, el recorrido también lo podemos modificar también con las tensiones de los flejes y sobre todo también la velocidad, a más tensión, más velocidad. ¿Qué ocurre? Ahora mismo estamos en 132 golpes por segundo y un 48, sería muy bueno. Vamos a ver otra vez de nuevo. Para mi gusto tiene mucho recorrido ahora mismo y poca fuerza. Entonces, ¿qué haríamos? ...47, 125 golpes por segundo. Lo que conseguimos cuando tocamos el tornillo de contacto, cuando cerramos, lo que conseguimos es perder recorrido y ganar fuerza y velocidad. Lo voy a hacer para que lo veáis. Y también subir el duty. De esta manera ya me está gustando más. Y vamos a ir cerrando el tornillo de contacto para que veáis el resultado.
51, como podéis comprobar, cada vez que cierro el tornillo de contacto, sube la velocidad, pierdo recorrido y el duty me sube. ¿Qué pasaría? Partiríamos fleje delantero trasero, cuestión de una semana, un día, una semana o un mes, pero partir va a partir. Sobre todo en las máquinas de línea, que están mucho más apretadas. La máquina de relleno no había tanto problema, pero ese duty en una máquina de relleno, para que te das una idea, es casi prácticamente 40, no hay tensión, una máquina de relleno. Ese duty, esa velocidad es perfecto para esta máquina que el cliente la quiere para líneas medias. Limpieza. Muchas veces también pasa que me traen máquinas que directamente no funcionan. Hay una forma muy fácil de comprobar si fuera suciedad en el tornillo de contacto. Coges cualquier cosa de metal, ya sea cualquier cosa, y en funcionamiento la fuente, tocamos aquí y si empieza a funcionar es que tenemos suciedad entre el fleje y el tornillo de contacto. Pasa muy frecuentemente, sobre todo con el pelo. Sobre todo la gente que tiene el pelo largo y demás, se queda un pelito por aquí, hace una parte grasa que no permite el contacto y la máquina parece que se ha roto algo, se ha roto un cable, realmente es un poquito de suciedad simplemente. ¿Cómo haríamos para solucionar eso también? Cogeríamos un poquito de lija, la doblaríamos para que tenga pulido por los dos lados, una lijita de metal, la meteríamos entre medias, apretaríamos hacia arriba a la vez que movemos un poquito, limpiaríamos, hacemos lo mismo, le damos la vuelta con la parte de cartón, le damos la vuelta a la lija y haríamos exactamente lo mismo para un poquito limpiarla, soplaríamos y supuestamente ya tenemos la suciedad quitada a la parte grasa del pelo que tendríamos ahí. También una parte muy importante es siempre echar un vistazo, en este caso está muy apretado, pero siempre los cables que tenemos en el lado de la máquina, en este caso, ya digo, en esta máquina estaría muy bien porque estarían muy bien metiditos, pero hay muchas máquinas que tienen mucho más cables a la vista. Entonces, lo más recomendable es coger y esos cables siempre tenerlos nunca cerca del fleje. ¿Por qué? Porque el fleje tiene un movimiento y se comerían los cables. Si se llegan a comer los dos, al final tendríamos un corto. Cuando se queda la máquina en corto, lo más normal es ir moviendo cables hasta que encontremos el corto, o si fuera una arandela, por ejemplo, que se ha ido y demás. Pero bueno, eso ya haremos otro vídeo para eso, para posibles problemas. Pero vamos, la máquina ha quedado muy bien, es línea media, el recorrido es un recorrido de 4,5 y el duty es un duty de 48, más o menos. O sea, sería más o menos como la dejaría el fabricante en este caso. La máquina quedaría como si fuera nueva prácticamente a nivel de funcionamiento. Como comentaba antes, para girar el martillo lo tenemos en su posición, como puedes comprobar, está totalmente alineado. También, como decía antes, esta herramienta se puede sustituir por un tubo trasero, más o menos estáis viendo dónde está cayendo el tornillo con el fleje y con el propio martillo y el tubo. Esto es muy importante, cada vez que me traen máquinas y la gente las toca, normalmente esto está de su padre y su madre, está para donde quiere. Esto es importante, que todo esté correctamente alineado, que el martillo esté justamente en el medio de la bobina, del núcleo, ¿vale? Para que imante correctamente, y luego también, si apreciamos, esto tiene que dar a ras. Por lo tanto, yo digo, es todo un conjunto de cosas para que quede la máquina muy correctamente. A veces es muy sencillo, otras veces se complica más la cosa, sobre todo si utilizas herramientas adecuadas. Ya si te digo, si utilizas flejes chinos, esta máquina nunca va a ir igual. Es muy importante utilizar flejes adecuados. Habitualmente también me trae muchas veces un fleje chino, por ejemplo, puesto, un fleje que has encontrado por ahí. Esta máquina es como si tiraras el dinero, porque nunca vas a sacar el 100% a esta máquina con un fleje que no es el suyo o que no cumple una serie de criterios, ¿vale? Sobre todo estas cosas las hacemos porque habitualmente nos pasa a diario un montón de pequeños problemas con muy fáciles soluciones a veces. Espero que os haya sido de utilidad.